Buenos días, hoy vamos a calcular el ángulo entre dos vectores en el espacio. Ya los tengo dibujados, la gráfica tal vez la vean un poco pequeña. Son dos vectores que están marcados en color rojo, van entre dos puntos del espacio cada uno de ellos. Los puntos son el punto A con coordenadas 3, 4, 3, ¿qué es eso? 3 en el eje positivo de las X, 3 en el eje 4, en el eje positivo de las Y y 3 en el eje de las Z. El punto C tiene coordenadas menos 2, menos 3 y luego 7.5. ¿Qué significa eso? Te mueves menos 2 en el eje X, después te mueves menos 3 en el eje Y y luego subes 7.5 en el eje de las Z. El vector o el punto B tiene coordenadas 0, menos 3, 0. ¿Cómo está eso? Bueno, simplemente no hay nada que hacer en X, solamente hay que moverse 3 unidades al lado negativo del eje de las Y, y tampoco no hay nada que hacer en Z. El asunto es encontrar el ángulo entre estas dos líneas. Esas dos líneas son vectores de un cierto tipo. Hay dos tipos de vectores de los cuales hemos estado hablando. Los vectores posición, la posición de A, la posición de B, la posición de C, pero estas líneas rojas son otros vectores, son vectores entre posiciones. Esos se llaman vectores desplazamiento, ¿sí? Y un vector desplazamiento justamente es un cambio en la posición, por eso te desplazaste. Entonces, ¿cómo se calcula un vector desplazamiento? Justamente, al ser un cambio en la posición, la palabra cambio nos motiva a realizar una resta, una diferencia en las posiciones. ¿Cuál menos cuál? Pues un desplazamiento siempre es la posición final menos la posición inicial, y con eso consigues el vector desplazamiento. Vamos a hacer eso. Vamos a escribir estas coordenadas acá, vamos a calcular los dos vectores de desplazamiento relevantes, vamos a aplicar la fórmula del producto punto que ya hemos visto para encontrar el coseno del ángulo entre los vectores y por lo tanto el ángulo, y con eso terminamos. Vamos a comenzar. Escribamos primero las coordenadas de las posiciones de los puntos A, B y C. Es 3, 4, 3, ese es el punto A. No les he puesto unidades, realmente deberían tener unidades de posición en algún sistema coordenado. En este caso, por ejemplo, metros, centímetros, kilómetros, millas, pies. Lo voy a hacer sin unidades para simplemente ejemplificar el método. El punto B, el punto de posición B es este que está acá. Tiene coordenadas 0, menos 3,0. Por último, el punto C tiene coordenadas menos 2, menos 3,7.5. Por ahí están los vectores posición. Pero lo que nosotros necesitamos son los vectores desplazamiento entre A y C y entre A y B. Calculemos esos vectores de desplazamiento. El desplazamiento entre el punto A y el punto C es el vector de posición final menos el vector de posición inicial. El desplazamiento va de A y termina en C. La posición final es C, la posición inicial es A. Una resta de vectores. Ya saben ustedes que los vectores se operan X con X, Y con Y, Z con Z. Hagamos la resta de las componentes. Por ejemplo, sería C menos A. Menos 2 menos 3. Déjenme ver sin calculadora, ¿no? Menos 2 menos 3 sería menos 5. Después las coordenadas Y. Menos 3 menos 4. Eso nos daría menos 7. Después 7.5 menos 3. 7.5 menos 3. Eso nos daría 4.5. Ahí tenemos el vector desplazamiento. Esto de aquí es esta línea que va del punto A al punto C. Podríamos nombrarla de esta forma. Es la línea AC. Ahora calculemos la línea que va de A a B. El vector desplazamiento que va de A a B. Entonces el vector desplazamiento que va de A a B
pues es la posición final, que es B, menos la posición inicial, que es A. Entonces restamos B menos A. Veamos, esa resta sería 0 menos 3, por lo tanto menos 3. Luego menos 3 menos 4, eso daría menos 7. Y luego 0 menos 3, eso daría menos 3. Este es el vector que va del punto A al punto B. Es el vector de desplazamiento del punto A al punto B. Lo podemos llamar como arriba, desplazamiento de AB, o simplemente la línea AB, ¿verdad? Vamos a marcar estos vectores. Son los importantes, porque estos dos forman justamente las líneas entre las cuales tenemos que encontrar el ángulo. Teniendo los vectores a los cuales hay que encontrarles el ángulo, lo demás es simplemente aplicar la operación que conocemos para calcular el coseno del ángulo aprovechándonos del producto punto. Se las recuerdo, ¿no? Diríamos que el coseno del ángulo que forman dos vectores, pues en forma compacta sería el primer vector, producto punto, el segundo vector, dividido entre el producto de las magnitudes de cada uno de los vectores participantes. Como ven, recuerden cómo sacar un producto punto, recuerden cómo calcular las magnitudes de dos vectores, lo demás son simples operaciones. Hagamos este cálculo, en este caso está genérico. El vector A sería cualquiera de ellos, el vector B sería cualquiera de estos dos. El producto punto se dice que es conmutativo, no importa cuál sea el primero en la operación, no importa si primero es este y luego es este o al contrario. Voy a tomar primero este y después este vector. Sigamos. Coseno del ángulo sería igual a lo que aquí vamos a poner. Recuerden que el producto punto, componente en X por componente en X, en este caso menos 5 multiplicada por menos 3, luego más la componente en Y por la componente en Y, menos 7 multiplicada por menos 7, y luego más la componente en Z por la componente en Z, 4.5 multiplicado por menos 3. Eso de arriba es el producto punto, ¿sí? Ya está realizado. ¿Qué va a ir abajo? Pues van a ir las magnitudes de los vectores con el teorema de Pitágoras, ¿no? Veamos. Acá sería la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 7 al cuadrado más 4.5 al cuadrado. Pues qué raro, ¿no? Porque realmente esas no son las componentes. Las componentes son del primer vector menos 5, menos 7 y 4.5. Y aquí no puse los signos. Lo que pasa es que van a ser elevados al cuadrado, de tal manera que pues van a perder su signo. Formalmente habría que ponerlos, se vería muy elegante, pero en este momento no las puse, ¿no? Ustedes tomen su propio estilo. La siguiente magnitud pues sería la magnitud de este vector. Tiene signos negativos, igualmente no se los voy a poner. Entonces sería 3 al cuadrado más 7 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y lo que acabamos de hacer simplemente pues es ya la operación. Lo que falta justamente es generar la operación, ¿verdad? Para eso tenemos nuestra calculadora. Vamos a seguir adelante. Entonces el coseno del ángulo sería igual, y veamos a cuánto nos resulta el producto punto. Los signos son importantes, ¿no? Hay que tomarlos en cuenta. Cuando están elevados al cuadrado los números, los signos dejan de tener importancia. Veamos la primera operación. Esto sería pues 15, ¿verdad? 5 por 3 15, y menos por menos sería más. Luego 7 por 7 es 49, entonces más 49, dado que pues menos por menos sería otra vez más. Y 4.5 multiplicado por negativo 3 nos daría menos 13.5. Y eso es lo que habría que hacer para calcular el producto punto. En el siguiente paso lo calculamos. Veamos la magnitud del vector.
En este caso sería pues 5 elevado al cuadrado más 7 elevado al cuadrado más 4.5 elevado al cuadrado, todo eso raíz cuadrada. Veamos, raíz cuadrada de eso, veamos. Lo repito porque me falló un poquito aquí la calculadora. Sería 5 elevado al cuadrado más 7 elevado al cuadrado más 4.5 elevado al cuadrado, pues eso me daría 94.25, a eso le saco raíz cuadrada y me queda 9.7, esta magnitud sería 9.7. La siguiente sería 3 elevado al cuadrado más 7 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado, pues eso me da 67, ¿verdad? Ahora raíz cuadrada de 67 sería 8.18. Bueno, para no hacer más largo el asunto, hagamos las operaciones. Arriba quedaría 15 más 49 menos 13.5. Arriba quedaría 50.5. Abajo la multiplicación, 9.7 por 8.18. Eso daría 79.346 aproximadamente, ¿sí? Hagamos la división, entonces 50.5 entre 79.346, eso me da 0.636, de tal forma que el coseno del ángulo sería igual a 0.636 aproximadamente. Tiene más decimales, voy a poner las que puso aquí la calculadora, 63645, ¿no? Perfecto, ahora ¿qué haremos el ángulo? Lo que tenemos que hacer es simplemente a esta igualdad multiplicarla en ambos lados por el coseno inverso. El coseno inverso del coseno queda únicamente el ángulo, pero del lado derecho queda el coseno inverso de esa cantidad. Entonces calculemos ese coseno inverso. Vamos a ver. Coseno inverso de 0.63645. Eso me da un ángulo igual a 50.47. 50.47 grados. Bueno, y con eso hemos terminado. Realmente no hay mucho que hacer con esto, ¿no? Simplemente hay que saber que pues cualquier pareja de vectores le podemos encontrar el ángulo con esta ecuación. Que si la tarea fuera, pues ahí tienes dos vectores, te lo estoy dando de esta manera, ya te digo quiénes son, pues aplicar la fórmula. El asunto es que no es así. El asunto es que ustedes se van a topar en sus actividades con gráficas. Esas gráficas hay que leerlas, ¿verdad? Hay que ver cuáles son los vectores posición entre los cuales están las líneas. Esas líneas no van a ser simplemente líneas, seguramente verán ustedes en sus situaciones a resolver que esas líneas son cables, esas líneas son vigas, esas líneas son objetos que están en el espacio en línea recta, ¿no? O sea, algo que puede ser representado como un vector de desplazamiento. Esos objetos van a estar entre dos puntos, entre dos posiciones. Justamente hay que saber leer las posiciones. Lo único que hay que hacer es ver el sistema coordenado y reconstruir cuáles son las posiciones de los puntos importantes. Ya que las tengan, lo demás es cuestión de operar, ya el dibujo no importa, porque entonces hay que identificar cuáles son los vectores entre los cuales hay que encontrar el ángulo. En este ejemplo, los vectores eran el vector que va del punto A al punto C. Como el punto A y el punto C son vectores posición, quien va del punto A al punto C es un vector desplazamiento. ¿Cómo se calcula un desplazamiento? Ya lo vimos aquí. Un desplazamiento es una diferencia de posiciones. La posición final menos la inicial. ¿Cómo sé eso? De A a C. La final es C, la inicial es A. Es una resta. Teniendo las componentes y las coordenadas de cada vector, hago la resta, componente a componente, encuentro los vectores de desplazamiento, que representan las rectas en las cuales voy a encontrar el ángulo. Para luego, ya que tengo eso, simplemente calculo el ángulo con la operación producto-punto, ¿verdad? Y hago las operaciones y encuentro el ángulo. Y he encontrado que este ángulo es 50.47. Seguramente sus
tareas tienen que ver con esto, seguramente no van a tener problema. Si tienen algún problema, ya saben, me pueden buscar y hacemos una cita y tranquilamente lo resolvemos. Espero que les haya quedado un poco claro, ¿eh? Por lo tanto, entonces, sigamos adelante con el curso. Hasta luego.